Sí, no. Gloria al nombre del Señor. Que vayan viendo ¿cómo se dice? El progreso de la obra. Okay. Gloria a Dios. Entonces, nosotros vamos a Mateo 28:19 y dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Si usted se puede poner de pie en reverencia a la palabra del Señor, dice la palabra de Dios: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre de ¿quién, hermano? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bueno, yo puse en el nombre, pero en realidad dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Permítenos, Señor, permítenos comprender. Sopla sobre tu pueblo como soplaste sobre los discípulos para que entendiesen las Escrituras. Así sopla en esta noche sobre nuestras vidas para que podamos entender y comprender y creer en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Yo sé que cuando nosotros hablamos acerca del bautismo, hermano, encontramos que dentro del pensamiento humano y religioso, que muchos, hermano, tienen una diversidad de creer. Por ejemplo, hay gente que dice, no es necesario el bautismo, no necesitamos bautizarnos para ser salvos, no hay necesidad de eso. Pues dice en el libro de los Romanos, en la carta de los Romanos, en el capítulo 10, dice, mire, solamente es necesario que usted haga la confesión de fe, que si confesáramos con nuestra boca y creyéramos, ¿verdad?, que Jesús, que Dios levantó de los muertos a Jesús, y creyésemos en nuestro corazón, seremos salvos. Así dice la gente. Bueno, la gente y quienes se basan en esta creencia o en este texto deben de entender que la carta a los Romanos fue escrita no a toda Roma, sino fue escrita a la iglesia en Roma. Por lo cual el apóstol Pablo no le está hablando a gente que no cree, le está hablando a gente que ya cree, que ya ha sido bautizada en el nombre de Jesús. Claro, si nosotros somos bautizados y confesamos todavía con nuestro corazón y con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos siempre salvos. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, hermanos, bendito el nombre del Señor. En la carta de los Romanos, en el capítulo 6, Pablo le dice a los romanos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, o sea, 4 capítulos antes, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Amén. Ese es el primer pensamiento que surge en la mentalidad del ser humano cuando dice, no es necesario el bautismo, solamente basta con que tú hagas la oración de fe. Bueno, si no fuera necesario el bautismo, el siguiente análisis que usted tiene que hacer entonces, ¿por qué murió Jesucristo? ¿O para qué murió? Si a través del bautismo y a través de ese nombre poderoso es donde encontramos el perdón de nuestros pecados. Si no hubiese sido necesario el bautismo y solamente creer y hacer la confesión de fe, no hubiese habido necesidad de que Cristo muriera. Bendito el nombre del Señor. Otros pensamientos dicen, hermano, que el bautismo no salva. O sea que no, que eso simplemente como que es un ritual, que eso no nos va a salvar. Su nombre sea la gloria. Pero, hermano, la palabra de Dios dice, hermano, en realidad dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su nombre sea la gloria. Y la sangre de Cristo ahora no la podemos traer de la cruz del Calvario aquí, sino que la sangre de Cristo está representada
cuando nosotros nos bautizamos, ¿verdad? En realidad el agua no salva. Lo que salva es el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros nos sumergimos e invocamos su nombre, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otros viven confundidos y dicen, es que yo no sé ni qué creer, porque Mateo 28:19 dice una cosa y Hechos 2:38 dice otra cosa, y yo en realidad no sé qué creer, no sé qué pensar, pero lo que nosotros debemos creer y entender es que la palabra de Dios, que es la misma Biblia, dice que hay un Señor, ¿sí o no? Que hay una fe, ¿sí o no? Y que hay un ¿qué? Y que hay un bautismo. O sea, no hay dos bautismos, hay un solo bautismo. Bendito sea el nombre del Señor. En Efesios 4:5 podemos ver esto que acabamos de decir. Ahora, si hay un bautismo, entonces o Mateo 28:19 está mal, o Hechos 2:38 está mal. Amén. Pero si nosotros decimos que uno de los dos está mal, entonces la Biblia en cierta manera, en ciertos versículos, está mal. Y si nosotros creyésemos que alguna parte de la Biblia está mal, entonces la Biblia no es, hermano, de fiar. Porque qué tal si donde nosotros nos estamos fundamentando está mal, hay un error. Pero para conforme nosotros, la Biblia no tiene errores ni contradicciones, porque la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que toda esa palabra fue inspirada por Dios, y como fue inspirada no tiene error. Ahora, no me he encontrado gente que dice, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿O le hacemos caso a Jesús o le hacemos caso a Pedro? Y la gente dice, yo prefiero hacerle caso a Jesús y a Pedro no, porque Pedro es hombre y Pedro se pudo haber equivocado o Pedro se equivocó. Una vez, hermano, hablando con un hombre, era un conocido mío, hermano, su esposa iba para la iglesia allá en California. Me estuve hasta las 3 de la mañana con él, hablando acerca del bautismo. Al final, hermano, él dijo, mire, hermano, no vamos ya lejos porque ya es tarde, me dijo, pero yo creo que Pedro se equivocó. Entonces, yo le dije, hermano, si usted dice que Pedro se equivocó, oiga bien lo que me está diciendo, le dije, si usted dice que Pedro se equivocó después de haber recibido el Espíritu Santo, oiga bien, entonces lo que usted me está diciendo es que en realidad Pedro no recibió el Espíritu Santo, sino que recibió un espíritu de error. Amén. Porque usted me está diciendo que Pedro se equivocó. Y cuando nosotros decimos que si nosotros empezamos a creer que Pedro se equivocó y que entonces lo que había dentro de él no era el Espíritu Santo, entonces era un espíritu de error, se llama blasfemia. Y la blasfemia, hermanos, no es perdonada, ni en esta vida, ni en ninguna vida. Bendito el nombre del Señor. Ahora, enfocándonos en el texto, debemos ver que es un mandato, que es una orden. Amén. Que en ese momento no se está cumpliendo, sino que el Señor Jesucristo está dando una orden que después la iba a cumplir Pedro, porque en la Biblia no hay contradicción. Y si Mateo 28:19 y Hechos 2:38 no se contradicen, entonces debemos de encontrar una conciliación. O sea, ¿por qué es que Jesús dijo que bautizásemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro y los demás fueron y bautizaron en el nombre de Jesucristo? Si no hay contradicción, debe de haber una conciliación. Y lo primero que nosotros debemos entender en Mateo 28:19 es que es una orden.
cumplimiento de una orden, sino que es una orden que el Señor le da a sus discípulos. Ahora, y la orden es que ellos tienen que ir a ser discípulos, seguidores. Eso es un discípulo. Un discípulo es un seguidor, alguien que se deja enseñar, alguien que está dispuesto a aprender, o alguien que sigue a quien le enseña. Por eso es que en la historia de los judíos, hermanos, mire, no nada más era un maestro, un rabino. En el tiempo de Jesucristo había muchos rabinos que enseñaban en muchas sinagogas. Cada rabino tenía su grupo y cada rabino enseñaba en su sinagoga. Y la gente que le seguía, para identificarse con el rabino, lo que hacía era bautizarse en el nombre de ese rabino. Es como decir hoy en día, si estuviésemos en ese tiempo, usted que está en este lugar, para que usted se sienta parte de este lugar y diga que usted pertenece a este lugar, usted se tendría que bautizar en el nombre del pastor Víctor Hernández. En ese tiempo así era, ¿verdad? Se bautizaban en el nombre del rabino para que la gente entendiera que ellos eran seguidores, discípulos de aquel que les estaba enseñando. Pero hoy Jesús nos hace ese mandato y dice: vayan y hagan discípulos, hagan seguidores, hagan gente que quiera que se les enseñe. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La pregunta ¿es usted un discípulo en esta noche? ¿Usted quiere ser enseñado? ¿Usted quiere seguir al Señor Jesucristo? ¿Es usted un discípulo del Señor Jesucristo? Si usted es un seguidor de Jesucristo, si usted es un discípulo de Jesucristo, entonces usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Y todavía no llegamos a ese punto, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, ¿verdad?, la palabra. El mandato es hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, que todos tienen la oportunidad, ¿verdad? En el tiempo de Pablo decía que el evangelio es para griegos, para judíos y para todos cuanto el Señor llamare. Amén. Entonces, hermano, la orden después de que los discipulemos es que los bauticemos. ¿Y cómo los vamos a bautizar? Bueno, los vamos a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así dijo el Señor, ¿sí o no? Así los tenemos que bautizar. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Espero que nadie me esté diciendo hereje. ¿Está predicando? No, es que para allá vamos. Para eso es el estudio de la palabra del Señor. Mire, Romanos, gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 3, hermano, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido revestidos? Porque bautismo significa sepultura, muerte y resurrección. Eso es lo que tipifica el bautismo. Es lo que hace el evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Bautismo viene de la palabra bautizar, que significa sumergirse. Cuando yo lo sumerjo es que lo estoy sepultando, porque usted ya se arrepintió. Es decir, usted ya murió para el pecado. Porque lógicamente nadie entierra a un vivo, ¿verdad? Solamente los cárteles y los mafiosos son los que entierran vivos. Pero vamos a las cosas normales. No se entierra un vivo, se entierra gente muerta, ¿verdad? Bueno, para que yo lo bautice o para que se bautice, usted tiene que morir al pecado. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que creer que todo lo que usted ha hecho durante su vida ha ofendido a Dios. Y debe de sentir un dolor en su corazón
Lo sepulto. A su nombre sea la gloria. Amén. Y cuando lo saco, significa resurrección para una vida nueva. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El versículo 4 de Romanos 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí entendieron el versículo? Es decir, así como Jesucristo se levantó de la muerte, ¿verdad? Y ahora vive, hermano, para siempre, vamos a decirlo de esta manera. Cuando nosotros nos levantamos del bautismo, o lo sacamos del agua, usted revive para tener una vida nueva. Porque las cosas viejas pasaron y todas ahora deben de ser hechas nuevas. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ahora, después de todo lo que hemos hablado, surge la pregunta: ¿qué es el bautismo, hermano? ¿O para qué sirve el bautismo? Amén. ¿Para qué sirve el bautismo, hermanos? Para perdón de pecados y para salvación. Fíjense, la palabra de Dios en Marcos 16:16 dice, oiga bien, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Marcos 16:16, es decir, hay que creer, pero no solamente uno debe de quedarse con creer, tiene que ser bautizado para poder ser salvo. ¿Me explico? O sea, la palabra de Dios nos da esos dos puntos. Primero, tienes que creer. Segundo, tienes que bautizarte. Y si tú haces esas dos cosas, hermano, la consecuencia es que vas a ser salvo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Pues es que lógico, hermano, si no cree no se va a bautizar. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos. Está la palabra, dice nos, no dice no. El bautismo que corresponde a esto nos salva. O sea que bautizándonos podemos encontrar la salvación. El bautismo que corresponde a esto nos salva. Y luego explica Pedro: no quitando las inmundicias de la carne. Debemos entender que el bautismo perdona pecados. Amén. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda es que si usted se bautiza, no se le va a quitar lo grosero, no se le va a quitar los deseos carnales. Porque el bautismo es para perdón de pecados, para salvación. Usted tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que quema todas nuestras impurezas por dentro. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Por eso, hermano, para que usted pueda ser transformado, aparte de necesitar el bautismo en agua, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? También la Biblia habla claramente que el bautismo es para perdón de pecados. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese para significa que lo que estamos haciendo sirve de algo. ¿Me explico? Yo le tengo que meter una llave a esa puerta para que abra. Yo tengo que encender ese aparato para que los demás funcione y me puedan oír. Amén. Yo tengo que abrir esa puerta para entrar al baño. Entonces, la palabra de Dios dice que si yo me bautizo en el nombre de Jesucristo es para perdón de los pecados. A su nombre sea la gloria. En Marcos 10:16, en Marcos, vuelvo a decir, capítulo 16:16, el
el que creyere y bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria al nombre del Señor. Cuando analizamos el texto, hermano, debemos preguntarnos, lo primero, hermanos, vea el texto en su Biblia, Mateo 28, 19. Vean, mírelo, obsérvelo. Gloria a Dios. Aquí vamos a hacer como Mateo 28, 19. Aquí vamos a hacer como ¿cómo se llaman? Detectives. Amén. Hay que observar, hay que analizar, ¿verdad? Mateo 28, 19. ¿Ya lo tienen? A ver, digan fuertemente los que ya lo tengan. Mateo. Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, lo primero que vemos es que el Señor me manda a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, lo que yo tengo que hacer es bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es lo que me está ordenando el Señor. Es lo que Él está diciendo. Amén. Ahora, cuando yo voy al texto y lo analizo, yo quiero que usted me diga cuántos nombres aparecen en el texto. Bueno, ¿cuántos nombres aparecen en el texto? Ninguno. ¿Cuántos, hermano? Ninguno. ¿Tres? ¿Y usted cuántos dice? Ninguno. No aparece ningún nombre. No hay ningún nombre. Porque usted debe de analizar que Padre no es nombre. Porque yo soy padre, Él es padre, muchos de ustedes que son hombres son padres. Entonces, Padre no es nombre. Hijo no es nombre, porque tenemos hijos y no se llaman hijo, ¿verdad? Usted no lo registró en la escuela, le dijeron su nombre, se llama hijo, porque se van a reír de usted. No, Espíritu Santo tampoco es nombre, por lo cual el Señor quiere que yo lo bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, si el nombre del Padre no es Padre, si el nombre del Hijo no es Hijo y el nombre del Espíritu Santo no es Espíritu Santo, hermano, sino que son adjetivos calificativos que se le da a una persona. Por ejemplo, el hermano es padre, llega a su casa y salen sus hijos y papá, ¿verdad? Y cuando va a la casa de su mamá y de su papá es hijo. Y cuando aquí está el hermano Tonche, el diácono, ¿estamos hablando de una diferente persona o estamos hablando de una sola persona? Estamos hablando de una sola persona, pero con tres adjetivos calificativos diferentes. Amén. Cuando él está acá es el hermano Tonche, tiene un nombre. Cuando él está con sus hijos, no se llama padre, se llama Tono, se apellida Tonche, Saúl, ¿verdad? Se llama Saúl. Cuando está con su mamá, no se llama hijo, se llama Saúl. Es la misma persona, pero tiene tres adjetivos calificativos. ¿Me explico? ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, hermanos, amados hermanos, ahora, ustedes deben de entender que si Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, entonces, para que yo obedezca al Señor Jesucristo, y me dijo, tú tienes que bautizarlos, tienes que hacer discípulos, y tienes que bautizarlos en el nombre del Padre. Lo primero que yo debo de hacer para poderlo bautizar a usted, yo tengo que saber cómo se llama el Padre. Porque a mí el Señor me mandó a bautizarlo en el nombre del Padre, no en el adjetivo calificativo de Padre, sino en el nombre del Padre. Amén. Y ahora, para que yo pueda saber cómo se llama el Padre, yo tengo que saber quién es el Padre, ¿verdad? Cuando usted le pregunta a la gente, ¿verdad? Y le dice, a ver, hermano, o le dice a la gente, ¿usted sabe cómo se llama el Padre? Le dicen, sí, Dios. No, Dios, no, ese no es un nombre, ese es un adjetivo calificativo que se le puede dar a una deidad, ¿verdad? Porque para mí Dios, yo sé que es Jesucristo, pero para otro Dios puede ser su Dios de ellos. Amén. Ahora, ¿verdad? Muchos dicen Jehová.
No, tampoco se llama así. Porque Jehová en realidad, hermano, sale de un compuesto entre tetragramatón, ¿verdad? Es decir, las consonantes que se le daban para el nombre de Yahweh, ¿verdad? De tetragramatón y la palabra Adonai. Porque recuerden que, hermano, en el hebreo no hay vocales, puras consonantes. Entonces, hermano, bueno, eso ya sería cuestión de otro estudio, de ver, hermano, que bueno, que los masoretas o la gente, los escribas, que no querían mencionar seguido el nombre de Dios, porque cuando ellos llegaban al nombre de Dios se limpiaban, se purificaban, le cambiaron por Adonai, ¿verdad? Que quiere decir Señor. Y entonces la palabra Jehová sale, hermano, de una interacción entre el tetragramatón y el Adonai, por lo cual Dios no se llama Jehová. Ahora, Dios tiene un nombre para esta dispensación, por el cual todos debemos ser salvos. Ahora, para poder, hermano, bautizarlo en el nombre del Padre, yo tengo que saber cómo se llama el Padre para obedecer a Jesús. Amén, aleluya. Porque si yo no sé cómo se llama el Padre, yo no puedo obedecer a Jesús. Bueno, la palabra de Dios dice que el Espíritu eterno de Dios, es decir, el Padre, porque Dios tiene tres adjetivos calificativos principales, o tres manifestaciones principales. Él fue Padre en la creación, Él fue Hijo en la redención, y ahora es Espíritu Santo en la regeneración del hombre. ¿Estamos hablando de tres deidades diferentes o de tres dioses? No, estamos hablando del único e indivisible Dios. Amén. Pero si usted me entendió el ejemplo que lo puse con el hermano Saúl Tonche, usted va a entender bien claramente ahorita lo que vamos a ver. Ahora, dice la palabra del Señor que el Espíritu eterno que se movía allá en el principio, en el Génesis 1:1, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu de Dios tomó forma humana. Por eso, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: indiscutiblemente, no hay discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, la palabra manifestar quiere decir dado a conocer. Es más, Dios se dio a conocer a través de un velo de carne. Bendito el nombre del Señor. Es decir, la palabra de Dios no dice el Hijo eterno de Dios, ¿verdad que no? La palabra de Dios dice Dios. ¿Cuál Dios? El único que hay, el único que existe, el que se movía sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu eterno se manifestó, se dio a conocer. ¿En dónde? En carne, en Jesucristo. Aleluya. ¿Qué es esto? Es el cumplimiento de una profecía en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y este niño que nació en Belén, ¿verdad?, se llamará su nombre admirable, de ese niño que nació en Belén. Consejero, de ese niño que nació en Belén. Oiga bien, Dios fuerte. Ese niño que nació en Belén era el Padre eterno. ¿Cómo que fue? ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo que es el Padre eterno, el Dios todopoderoso? Bueno, es que Él tomó forma humana. Hay un texto en la palabra de Dios, dice, hermano, no me recuerdo muy bien, pero dice algo así, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios. ¿Cuál es la forma de Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios, hermanos? Dios es espíritu. No, hermano, dice, no estimó en ser igual a Dios, sino que se humilló, ¿verdad? Dice, hasta lo sumo, y tomó forma de hombre. Ese Dios eterno
vino y se manifestó en una carne que es Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo, hermano, gloria a Dios del Señor. Por eso es que en Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí vamos entendiendo, hermano? A ver, levanten la mano los que van entendiendo. Colosenses 2:9. Que en Él, ¿en quién? En Jesús. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en ese cuerpo estaba la deidad, es decir, Dios, bendito el nombre del Señor. Por eso es que, hermano, en Juan capítulo 1, oiga bien, Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan no empieza, hermano, con cronología de la tierra. Porque Mateo, Marcos y Lucas empiezan diciendo que Adán y luego el sucesor fue y empiezan con las genealogías. No, Juan no empieza desde la tierra, Juan empieza desde el cielo. Y Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿qué? Era Dios. Era Dios. Oiga bien, ese verbo era Dios. Dice: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Se manifestó en carne. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dice: Dios. a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le reciben, a los que creen ¿en qué? En su nombre. En su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, para yo conocer el nombre del Padre, yo necesito saber quién es el Padre. Y si por ende estoy viendo que el Padre se manifestó en carne, ¿verdad? Y es por eso que Jesús afirmó ser el Padre en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, oiga bien, Juan capítulo 10, versículos, hermano, bueno, vamos a empezar desde el, creo que es desde el 28, 27. Déjenme, voy a la Biblia. Juan capítulo 10. Amén, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? 27. Mire, Juan 10, 27. Oye, analice lo que está diciendo Jesús. Mis ovejas, ¿ya lo tienen? ¿Seguros? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. De mi mano. ¿En qué mano? ¿De la mano de quién? De Jesús, claro. Sí, sigue diciendo: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, la pregunta es, por fin, ¿en qué mano estamos? ¿O estamos en las manos del Padre o estamos en las manos de Jesús? Porque él primero dijo que estábamos en sus manos y luego me sale en el versículo siguiente que estamos en las manos del Padre. Entonces, ¿qué contradictorio es Jesús? ¿Me explico? Ahora, por eso es que Jesús dice, ¿verdad? Por ahí es donde hermano, donde patinan muchos. O estamos en las manos del Padre o estamos en las manos del Hijo. Pero si hubiese dos dioses, no podemos estar en la misma mano. O estamos con Jesús o estamos con el Padre. ¿Ok? Pero Jesús dice en el versículo 30: yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Y conste que, hermano, gramaticalmente, cuando se escribe yo y el Padre, es una falta de ortografía. Porque se debe de escribir, si hay más de una persona, se debe de escribir el Padre y yo.
Cuando estamos dos, yo no puedo decir, no es que yo y el hermano Tonche. No, el hermano Tonche y yo. Así se debe de ser. Gramaticalmente, así debe de estar. Amén. Porque yo no sé cuántos hermanos decían eso. Es que yo y fulano. Y le decían, el burro por delante. ¿Verdad? Le decían, el burro por delante. No, es que gramaticalmente siempre va, si hay una persona de más, siempre va la otra persona. Pero Jesús, hermano Jesús, no rompe las leyes de la gramática, porque es el mismo. Por eso dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. En Juan 14, vamos a Juan, Jesús le dice a sus discípulos, oiga bien, Juan 14, versículo, hermano, gloria al nombre del Señor, 6. Jesús le dijo, ya lo tiene, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene, porque hay que saber leer. Si hubiera otra persona aparte de él, diría, nadie va. ¿Ok? Nadie va al hermano Tonche si no pasan por mí. Así hubiera dicho Jesús. Nadie va al Padre si no pasan por mí. No, él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién estaba, hermano? ¿A quién les estaba hablando Jesús? A los discípulos. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, miren ustedes, si ustedes me conocen, también a mi Padre ustedes conocerían. Y lo conocen porque lo están viendo. ¿A quién estaban viendo? A Jesús. A Jesús. Jesús estaba afirmando ser el Padre. Les estaba diciendo, si ustedes verdaderamente me conocen, conocen al Padre, porque lo están mirando. Amén. Ahora, hermano, gloria a Dios, Felipe dice en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y ese es, hermano, eso es lo que hoy la gente la tiene confundida. Hoy es lo que la gente, hermano, dice, es que aquí está Jesús y allá arriba hay un viejito, ¿verdad? En un trono que es el Padre. Y Felipe tenía un pensamiento tripartita. Amén. Él creía que había más de un Dios. Él decía, bueno, Jesús, ¿para qué tanto cuento? Muéstrame al Padre, ya con eso me basta. Pero entonces Jesús, hermano, en el 9 dije, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Aleluya. Yo creo que Jesús le daba ganas de darle coscorrones a Felipe. Tanto tiempo, te estoy diciendo ahorita. Un versículo antes te estoy diciendo que estás mirando al Padre y me preguntas por el Padre. Tanto tiempo que estoy contigo, tanto tiempo que he convivido, tanto tiempo que te he enseñado, tanto tiempo que has mirado los milagros que he hecho y todavía dices, muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? A ver, versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. Santo de la gloria. Entonces, Jesús afirmó, ¿qué, hermano? ¿Ser quién? El Padre. Jesús está afirmando ser el Padre. Bendito el nombre de Jesús. Mire, por eso en Juan capítulo 8, ahí no vamos a salir de Juan. Juan capítulo 8, versículo 56. Jesús está discutiendo con los fariseos, con la gente, hermano, que está, vamos a decir, que tiene conocimiento. Y entonces, ya lo tiene, hermano. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que
de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Como diciendo, tú estás loco. ¿Cómo dices que Abraham vio tu día? Si tú no tienes ni 50 años y tú dices que viste a Abraham. Pero Jesús en el versículo 58 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque él estaba antes de Abraham como el Espíritu Eterno. No sé si me entiendan en esta hora. Fue el que se le apareció allí, hermano, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, y que se le apareció con esos dos ángeles. Oiga bien, y él dijo: encubriré esto a Abraham lo que voy a hacer. Y se puso a platicar con Abraham y le dijo: voy a destruir Sodoma y Gomorra porque su pecado ha llegado ante mi presencia. Ahí estaba el Dios Todopoderoso. Ahí el Señor estaba tratando con Abraham y Abraham estaba tratando con Dios. Por eso él le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Ahora, en Juan capítulo 5, versículo 44. Oiga bien. Ya voy a terminar, hermano, porque ay, caray, ya son 9:15. Gloria a Dios. Dice, hermano, ¿ya lo tienen? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria o recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Aleluya. Ahora, todos, hermanos, yo creo que la mayoría, todos hemos leído el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos, ninguno habla de Jesús. Ninguno habla de Jesús. ¿De quién escribió Moisés? De Jehová, de Yahweh, de Elohim. De él escribió Moisés. Por eso es que Jesús afirmaba ser el Padre, y por eso es que lo querían matar, porque los judíos le decían: no te queremos matar por tus buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te dices ser Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando él decía: es que yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, yo soy, él estaba diciendo que él era el gran yo soy. Entonces los judíos entendían que él se creía ser Dios, porque él estaba diciendo: yo soy el que soy. A su nombre sea la gloria. Al que se le apareció Moisés en la zarza, le dijo: Señor, si me preguntan por tu nombre, ¿qué les voy a decir? Diles que te manda el yo soy. Aleluya. ¿Entendimos, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Ahora, para terminar, para que entendamos, hermano, el nombre, gloria a Dios. Jesús manifestó haber heredado un nombre. En Juan 5:43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. Hebreos 1:4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. Juan 17:6: he manifestado tu nombre a mis hermanos que del mundo me diste. Ahora, la pregunta, hermanos: ¿qué nombre vino a manifestar Jesús? ¿Qué nombre vino a manifestar Jesús? ¿Qué nombre le dio a conocer a la gente, a los judíos, a todo el mundo? Jesús. Jesús. Ahora, si Jesús y Dios, ahora, se manifestó en carne, y esa carne manifestó el nombre del Padre, el nombre del Padre es Jesús. Amén. ¿Sí entendimos, hermanos? ¿Comprendimos? Ahora,
Si yo ya tengo el nombre del Padre, que es Jesús, ya te puedo bautizar en el nombre del Padre, porque ya sé cuál es el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Hijo, hermanos? Jesús. Todos no sabemos el nombre del Hijo. Cualquier religioso, cualquier persona allá afuera se le pregunta, ¿cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesús. Y vamos a suponer que no me sé el nombre del Padre ni del Espíritu Santo, pero todos sabemos que el nombre del Hijo es Jesús. Por lo menos yo tengo que bautizarte en el nombre del Hijo, que es Jesús. Pero en esta noche hemos visto cuál es el nombre del Padre, Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo? Jesús. Ven, vamos a dejar para el otro jueves el nombre del Espíritu Santo. Pero Aleluya. si yo ya sé cuál es el nombre del Padre y el nombre del Hijo, el nombre es Jesús. Por lo cual yo puedo empezar a obedecer al Señor Jesucristo. Cuando me dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, yo ya te puedo bautizar. Por eso es que dije hace rato, nosotros todos somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Por eso es que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Aleluya. Si yo los bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, simplemente estoy repitiendo la orden, no la estoy obedeciendo, amados hermanos. Simplemente lo estoy repitiendo, me quedo en desobedecerla. No hay ningún nombre. Hay gente que dice, hermano, es que yo no me voy a rebautizar, porque a mí ya me bautizaron cuando estuve en la iglesia que bautizaban en los títulos. Hermano, cuando tú eras niño y tu papá eran católicos, te llevaron allá a la iglesia católica y te bautizó el sacerdote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegas a conocer el Evangelio y te bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es rebautizar. Volver a hacer lo que hicieron antes. Aquí no te rebautizamos, aquí te bautizamos bien en el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche? Vamos, hermano, a orar y darle gracias.